Súbete conmigo a la máquina del tiempo fotográfica porque vamos a viajar al año 1997 cuando Titanic dominaba los cines, los Backstreet Boys las radios y Olympus sorprendía al mundo con esta maravilla, la Olympus MJU-2. Esta pequeñita cámara compacta que, spoiler alert, aún en 2024 sigue dando mucho que hablar. Pero ¿por qué todos los amantes de la fotografía analógica la persiguen como si fueran Pokémones raros? Quédate y lo descubrimos juntos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy con un clásico entre los clásicos, quizás la point and shoot de precio asequible más venerada, la Olympus MJU o MIU, llámala como quieras. Te voy contando. Corría 1997, en plena era predigital, Olympus lanzó la MJU-2 o Stylus Epic si hablas inglés. Era la continuación de la serie MJU o MIU, pero esta segunda versión marcó un antes y un después. ¿Por qué? Por combinar diseño, portabilidad y calidad óptica en un tamaño que cabe en cualquier bolsillo, incluso en el de los vaqueros más ajustados. Sí, esos. No preguntes por qué lo sé. En una época donde las cámaras compactas eran más bien ladrillos con flash, Olympus dijo, ¿y si hacemos algo pequeño, sexy y con alma? Y así nació la Olympus MJU-2. Y lo primero que te quiero decir es que esta cámara es literalmente adictiva. Acabo de montar el carrete hace escasos 3 minutos. Y mira las fotos que llevo ya. Pero es que además de esto, el 3528 que trae deja más de uno boquiabierto por resultados. Y este prominente botón de disparo que ves aquí, la verdad es que es súper sensible. Es rozarlo y tienes la foto hecha. Así que ándate con ojo, porque si te descuidas, lo disparas sin querer. Hablemos del diseño de esta MJU-2, que es minimalista, curvilínea y tan ergonómica que parece diseñada para tu mano. Literalmente es el iPhone de las cámaras compactas de la época. Su cuerpo es de plástico, sí, pero del bueno. Además, resistente a salpicaduras. Claro, porque a Olympus le importaba lo suficiente como para que pudieras hacer fotos en un día lluvioso sin dramas. Aunque ojo, que no es un submarino, no la sumerjas. En su corazón encontramos ese maravilloso lente de 35 mm f2.8 que nos proporciona dos cosas. 1. Una nitidez sorprendente y 2. Poder disparar en condiciones de poca luz sin forzar tanto el uso del flash. Aunque bueno, el flash automático a veces hacía de las suyas y te deja las caras estilo Casper. ...13 fotos llevo ya, en prácticamente una sola calle. Puede ser la cámara más adictiva que haya tocado nunca. Estará cerca, ¿eh? En comparación con su competencia como la Yashica T4 o la Contax T2, la MJU-2 era como la hermana pequeña rebelde, más accesible, más ligera y mucho más fácil de llevar contigo. Además, su lente rivalizaba con modelos mucho más caros y su enfoque automático era sorprendentemente fiable, salvo cuando quería enfocar tu codo en lugar de tu cara. Gracias a la tecnología de los 90... Y otra de las buenas cosas que tiene es que el sonido es suave y adictivo. Escucha, escucha. Bueno, eso es un señor chillando. Espero que hayas oído la cámara. Por si acaso no lo oíste, ahí va otra. En cuanto a sus mayores virtudes, contamos con una cámara compacta y ligera, literal cabe en el bolsillo de un pantalón pitillo, una lente f2.8 nítida y luminosa. ¿Ya te he dicho que es nítida? Una cámara resistente a salpicaduras, pensada para guerreros urbanos y despistados bajo la lluvia, y un diseño atemporal. En contra, como en todas estas cámaras compactas es normal y no es exclusivo de la Olympus, tenemos ese flash automático, el carecer de controles manuales, y para esta en concreto, unos precios desorbitados en el mercado de segunda mano. Déjame que te cuente a continuación, en este caso, la cámara por fuera, un poquito de su manejo, y como ves aquí la tengo en esta funda original de Olympus que me ha prestado, igual que la cámara, mi amigo Tommy para haceros esta review. Y aquí tenéis el frontal de la cámara, es tremendamente pequeña, voy a ponerla delante del móvil para que veáis un poco la diferencia de tamaño, es alucinantemente pequeña. Yo no tengo las manos muy grandes y fijaos lo que ocupa dentro de mi mano, es
La verdad es que es una gozada de llevar y es, como os he dicho, tremendamente adictiva. En cualquier caso, también es muy fácil de utilizar. Cuenta con este diseño bastante ergonómico, si tú quieres, que hace la curvita para engancharla con la mano derecha. Y, como siempre, en estas Olympus Miu es un slider el que te permite abrir la cámara y que se ponga en funcionamiento. Eso por un lado. A la vista queda, como es aquí, los sensores del autofocus y demás, las luces de ayuda y el flash. Esto es lo que puedes ver por esta parte. Como ves, aquí reza Olympus MJU2, este es el modelo de 35 mm y f2.8, multi autofocus y all weather, que quiere decir que si bien no está sellada para que la sumerjas en el agua, si te caen 4 gotitas de lluvia, por lo menos cuando la compraste en su día en 1900 y pico, podía sobrevivir. Hoy en día entiendo que también, pero bajo tu responsabilidad siempre. En cualquier caso, parte de abajo, montura para trípode, Olympus Tokyo Japan, pero assembled in Hong Kong, parts made in Japan. Es decir, está montada en Hong Kong, pero hay partes fabricadas en Japón, número de serie a continuación, y por la parte de abajo esto sería todo. Ahí veis el slider, cómo va hacia un lado y hacia otro con suavidad, y vuelvo a abrirla para que veáis un poco la pantalla trasera. Tenemos el visor es pequeño, no es algo grande y tiene una cruz en el centro que es la que nos indica, digamos, el punto de enfoque. Tenemos el botón de obturación, que como veis es tremendamente grande y que, aunque tiene 2 steps, tiene un step 1 y un step 2, es muy fácil disparar directamente porque, ya os digo, es muy sensible. Aunque no va blandito, no va especialmente blando, sí que es verdad que en cuanto aprietas, la diferencia entre el enfoque y el disparo es muy pequeña, al menos en esta unidad en concreto. Tenemos los mandos para el flash. Si apretamos este botón, podemos seleccionar para ojos rojos y podemos seleccionar el desactivado del flash completo. ¿Qué ocurre? Que la cámara viene por defecto con el flash automático. Aquí sería el flash fijo, como ves, y entonces si la apagamos y la volvemos a encender, se pone siempre con el flash automático. El otro botón que tenemos a su derecha es el del temporizador o control remoto. Estos botones, si bien sobresalen muy levemente, son de tacto gomoso y son de tacto agradable, pero cuestan un poquito de apretar, O sea, cuestan, ya os digo, cuestan un poquito para que veas ahí cómo hace el efecto. Y tenemos en la parte derecha el botón de rebobinado forzado, es decir, si no hemos llegado hasta el final del carrete pero lo queremos rebobinar por el motivo que sea, tenemos este botoncito que, eso sí, no podemos apretar si no tenemos un boli, un punzoncito o algo que haga presión en esa superficie tan pequeña. Nos indica aquí Ultra Compact 35 mm cámara, o sea, es una cámara, como habéis visto, súper mega compacta. A continuación tenemos esta ventanita que ahora la ves negra porque no hay ningún carrete dentro, y por eso marca la E de empty. Pero cuando está el carrete dentro, tienes aquí esta ventana que te permite recordar qué película tienes puesta, porque vas a ver ahí justamente el número de fotogramas, el ASA, etcétera, de tu película. Por aquí tenemos la apertura de la puerta. Por aquí tenemos el mando de apertura de la puerta, que al contrario que en todas las cámaras que suele ser hacia abajo, en este caso es hacia arriba. Recordad que estas tapitas siempre son muy delicadas y yo siempre aconsejo, cuando vas a cerrar estas cámaras, hacerlo con delicadeza y, si puede ser, ayudándote del mecanismo de apertura para evitar que se parta o que se rompa. En este caso no es muy típico, pero si pillas una Nikon de la época, todas se funden por el mismo sitio. En el lado izquierdo no tenemos nada más y en el lado derecho tenemos justamente donde se engancha la correa y esta tapita, que es la tapita de las baterías. Y por la parte exterior nada más. Y aquí una breve comparativa entre la AF1 y la Olympus MJU, la Miu 2, y como ves la diferencia en el tamaño es sustancial, siendo que la AF1 ya es pequeña de por sí, pero bueno, tiene esta forma también más cuadradota, es más alta, es más ancha y es más profunda. La verdad es que el tamaño de la MJU es tremendamente discreto, como puedes apreciar. Por la parte de arriba también apreciamos que están todos los mandos en la AF1 y la MJU solo tiene el botón de disparo. Y por contra, esta tiene la pantalla de LCD que carece la AF1, porque aquí simplemente tenemos todo lo que es controles por esta parte de aquí y el botón de Focus Lock, que la Miu 2 no tiene.
¿Y para quién estaba pensada esta cámara en 1997? Básicamente para cualquier mortal que quisiera calidad fotográfica sin cargarse la espalda, desde turistas hasta fotógrafos casuales, pasando por los que buscaban algo más que una cámara desechable. Y hoy en día, en 2024, esta joya es para los amantes del analógico, los que adoran la estética retro, y seamos honestos, también para los hipsters que quieren destacar en Instagram diciendo yo uso película y disparo una MJU. También es perfecta para quienes quieren empezar en fotografía analógica sin caer en cámaras complicadas, pero ojito con el precio, que estará entre 150 y 300 euros, dependiendo del estado. Busca una buena. ¿Y tú qué opinas? ¿Es la MJU2 tan legendaria como dicen o simplemente vive de su hype? Déjamelo en los comentarios y si te ha gustado este viaje al pasado ya sabes, dale like, comparte y suscríbete para más contenido sobre fotografía en Camps and More. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande y paz.